Mateo capítulo 21, vamos a leer del verso 1 al verso 11. Mateo capítulo 21, y vamos a leer de manera alternada del versículo 1 hasta el versículo número 11. Amén. Gloria al Señor. Cuando tenga este versículo, glorifique el bendito nombre de nuestro Dios. Y dice así la palabra del Señor, hermanos. Mateo capítulo 21, versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Y si alguno os dijere algo, decid, el Señor lo necesita, y luego los enviará. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carne. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Todos juntos, y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, Padre, te agradecemos por la oportunidad que nos da de estar en tu casa nuevamente, y gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que se dio cita el día de hoy, Padre. En esta ocasión, como iglesia, nos queremos unir a esta petición por la sanidad de nuestro hermano Ignacio Sánchez Amador. Tú sabes qué es lo que le aqueja, cuál es la enfermedad, cuál es la situación que él está pasando, pero también sabemos que tú eres bueno y misericordioso, eres grande y poderoso, y tú eres un Dios que sana nuestras dolencias, Padre. Y en esta hora te pedimos como pueblo tuyo, por favor, por la sanidad de este hermano, Señor. Y también te rogamos en esta ocasión que hables a nuestro corazón, hables a nuestra vida, nos des el entendimiento y nos des la sabiduría para entender tu voluntad, para entender tus propósitos, para entender tu palabra, Señor, y que no vuelva esta a ti vacía, Padre. Gracias te damos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar su lugar, por favor. Y bueno, como cada año, ¿verdad?, en estas fechas recordamos estos acontecimientos, ¿verdad? Y hay muchas formas de recordarlos. Muchos disfrutan esta temporada y la esperan con ansias. ¿Por qué? Bueno, porque es un tiempo vacacional, es un tiempo para descansar, es un tiempo para salir de vacaciones, salir de viaje, ir a la playa, visitar a los familiares que viven lejos. Pero más allá de eso, ¿verdad?, más allá de las vacaciones, más allá del periodo de descanso, más allá de visitar a la familia o de disfrutar de algún lugar turístico, esto nos debe llevar a aquel momento en el que Cristo, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, da su vida en la cruz del Calvario. Y lo debemos recordar con ese amor, ese respeto y esa solemnidad, ¿verdad?, que merece el que Él nos haya rescatado. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y hoy, ¿verdad?, este domingo lo recordamos como el Domingo de Ramos. ¿Qué otro nombre recibe, hermano? La entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, ¿verdad? Y es lo que vamos a considerar el día de hoy. Y veamos que nuestro texto bíblico dice que
nuestro Señor Jesús realiza su entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén. Si consideramos el contexto histórico, Jerusalén se encontraba sometida bajo el imperio. ¿Usted recuerda qué imperio gobernaba en aquel tiempo, hermano? El imperio romano. Y estos hombres o esta gente, vemos que eran hombres crueles, eran hombres que sometían a los pueblos y que les demandaban tributo. Y por varios años Jerusalén, la ciudad santa, y todo el pueblo de Israel y muchos pueblos más habían sido sometidos bajo el gobierno de romano. Pero no solamente los romanos habían sometido a Israel. ¿Alguien recuerda antes de los romanos quién o qué pueblo había gobernado en el mundo y sobre Israel? Ok, primeramente o en primer lugar fue el pueblo babilónico, ¿verdad? Que por 400 años gobernó o tuvo su imperio. Y después de ellos vinieron otros pueblos, que fue el imperio, ¿alguien recuerda? Medo-Persa, ¿verdad? El imperio Medo-Persa también gobernó y conquistó a Jerusalén y a toda esta zona de Asia, ¿verdad? Y también, ¿a qué otro pueblo después de ellos? Los griegos, amén. Los griegos llegaron, y también con Alejandro Magno, cuando expande, ¿verdad?, el imperio griego, llega a esta zona y también los conquista. Y después de los griegos llegaron los romanos. Entonces, desde la caída de Jerusalén, ¿verdad?, por el imperio babilónico, siguieron los medo-persas, siguieron los griegos y siguieron los romanos. Y durante todo este tiempo, ¿qué había pasado con Jerusalén? Había estado sometida, había estado esclavizada. Entonces eran demasiados años que habían pasado ya en que los israelitas o los judíos habían quedado sometidos bajo otros pueblos. Pero ellos tenían una esperanza, hermanos. ¿Y cuál era la esperanza de los judíos? ¿Cuál era la promesa de Dios para ellos? Que vendría un ¿qué, hermano? Un Salvador, que generalmente se le conocía como el Mesías, el ungido, ¿verdad? Y ellos esperaban un Salvador, ellos esperaban un Mesías, un ungido, y de acuerdo a la palabra de Dios, hijo de quién iba a ser o descendiente de quién sería. De David, del rey David, ¿verdad? Porque Dios había prometido a David que su trono duraría eternamente, que su trono duraría para siempre, y que todos los pueblos de todas las naciones se iban a someter bajo su dominio. Imagínense una sociedad esclavizada. Imagínense un pueblo esclavo con la única esperanza en la palabra, en las promesas de un Dios vivo que le recordaba cada instante que iba a venir un Mesías, que iba a venir un libertador, que iba a venir un caudillo, alguien que los iba a encumbrar sobre las naciones y que todos los pueblos se iban a someter bajo su dominio y autoridad. ¿Cómo estaban esta gente, verdad? Era lo único que los mantenía en esperanza. Y vemos que nuestra sociedad, o nosotros como mexicanos, lo vivimos. Vivimos la esclavitud, vivimos, ¿verdad?, ese dominio de los españoles sobre el pueblo de México. Hasta que se levantó un caudillo y que nos trajo, ¿verdad?, esa independencia. Pues esto era lo que los judíos esperaban. Un hombre, un héroe que se levantara y los encumbrara sobre todos sus enemigos. Y vemos que no, esto, de acuerdo a la palabra de Dios, era lo que la palabra mencionaba, era lo que la palabra le recalcaba: un libertador. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y vemos que cuando Jesús entra, dice la palabra del Señor que Jesús envía a 2 de sus discípulos, Mateo capítulo 21, cuando se acercaran a Jerusalén,
al monte de los olivos, Jesús envía a 2 de sus discípulos diciéndoles: id a la aldea que esté enfrente de vosotros y hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Y vea lo que dice la palabra de Dios en el verso 4. Todo esto se aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Vemos que esto estaba prometido en el Antiguo Testamento, específicamente en Zacarías 9:9. Esta profecía hablaba de que el Mesías, el rey que esperaban los judíos, el libertador que esperaba este pueblo, iba a entrar a la ciudad montado sobre una asna, ¿verdad? Sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y cuando la nación ve esto, ve el verso 6, y los discípulos fueron e hicieron como los mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. ¿Por qué empezaron la gente a tender sus mantos sobre el camino? ¿Por qué, hermano? Porque estaban reconociendo al Mesías en ese momento, porque estaban reconociendo a través de esta acción que la persona que estaba entrando era su gobernante, era su rey, era su señor, y por eso se quitaban sus mantos y tendían sus mantos sobre el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y también las tendían sobre el camino. Esto no era algo nuevo, sino que era la costumbre cuando un gobernante o un rey o un señor entraba a una ciudad. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo, ¿qué decía? Hosana. ¿Alguien sabe qué significa la palabra Hosana, hermano? Salva hoy o salva ahora, te rogamos, ¿verdad? Salva ahora, te rogamos al Hijo de David. Y decía, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Vean, este pueblo, hermanos, estaba reconociendo en Jesucristo al Hijo de David. Estaba reconociendo a Jesucristo, al Rey. Estaba reconociendo a nuestro Señor Jesucristo, aquel que les podía salvar. Y por eso gritaban, sálvanos ahora. Sálvanos en este momento, sálvanos porque necesitamos ser salvados. Y cuando entró a Jerusalén, toda la ciudad, ¿qué pasó, hermanos? Toda la ciudad se conmovió. Toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y es aquí donde quiero que centremos el mensaje. ¿Qué es lo que se preguntó la gente? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y ese es el tema, el título del mensaje. ¿Quién es este? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es tan importante esta pregunta? ¿Y por qué era tan importante para aquellos días que los judíos, que esta nación se hiciera esta pregunta, este cuestionamiento? ¿Quién es este? ¿Por qué? Porque lo que nosotros, hermano, definamos, o el concepto que tengamos de nuestro Señor Jesucristo y de quién es Él, determinará nuestro estado eterno. El concepto que tengamos acerca de nuestro Señor Jesucristo es tan importante que lo que pensemos de Él va a determinar nuestra condición eterna. Lo que pase después de que nosotros partamos, lo que suceda, ¿verdad?, en los acontecimientos futuros, todo depende de lo que nosotros creamos que es Jesucristo. Todo depende de lo que creamos que quién es Él, qué es Él, cuántos son el Señor. Y decía el pueblo y decía la nación, ¿quién es este? Y
vamos a ver lo que pensaban en primer lugar, qué pensaban los judíos acerca de Cristo. Entonces, como habíamos mencionado anteriormente, los judíos habían sido esclavizados, sometidos, humillados y estaban sedientos por un caudillo. Estaban ansiosos por un rey, estaban ansiosos por un líder político, religioso, militar, social, que los llevara a la liberación, que los llevara, hermanos, ¿a qué? A romper esas cadenas que habían tenido durante muchos años. Y entonces vieron en Jesús ¿a qué? A ese libertador. ¿Qué es lo que estaban viendo esta gente en ese momento? ¿Qué pensaban que era Cristo? Que era ese libertador, esa solución para sus problemas físicos, esa solución para sus problemas sociales, esa solución para sus problemas políticos, esa solución para sus problemas económicos, porque si eran libertados, hermano, entonces iban a prosperar. Si eran libertados de ese yugo, de esa esclavitud, entonces se iban a encumbrar y ahora ellos iban a ser superiores a los demás, ¿verdad? Veían en Jesucristo a un hombre que podía encabezar una rebelión. Veían a Jesucristo a un hombre que podía juntar a todo el pueblo, llamar a las armas y en el nombre de Jehová ir, ¿verdad?, al imperio romano y liberarse de ese yugo. Veían en Jesucristo a un rey que podía hacer milagros y portentos con la finalidad, ¿verdad?, de sanarles de todos sus males, sus malestares, ¿sí?, que cobraría venganza de todos sus enemigos y los encumbraría políticamente a la nación de Israel. Y por eso, esto era lo que motivaba a esta gente a gritar estas palabras. ¿Qué gritaban? Sálvanos ahora. ¿De qué estaban pidiendo que los salvara? De la esclavitud romana. Sálvanos de la esclavitud romana. Sálvanos del yugo que estamos teniendo en este momento. Sálvanos de la opresión que tenemos. Sálvanos de nuestras necesidades. Y podríamos decir que era algo válido, porque era algo que Dios estaba prometiendo en su palabra. Pero ¿qué pasó, hermanos? Que no entendieron la finalidad de nuestro Señor Jesucristo al venir a este mundo. No entendieron las profecías, no entendieron el mensaje de Dios para sus vidas, no entendieron el propósito de Cristo en sus corazones, ¿verdad? O que tenían que abrir su corazón a Jesús. Y vemos, hermanos, ¿qué pasó con ellos? Que fueron decepcionados. Cuando vieron que Cristo entra y hace su entrada triunfal a Jerusalén, y en lugar de ir al palacio y coronarse como rey, porque ese era el momento, si Cristo quería ser rey, era el momento perfecto para ir al palacio, ¿verdad?, hacer una toma y coronarse como rey. Pero ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿A dónde se dirigió? ¿A dónde, hermanos? Al templo. Jesucristo no fue al palacio, Jesucristo fue ¿a dónde? Al templo. ¿Y qué hizo en el templo? Limpió el templo, ¿verdad? Limpió el templo de los mercaderes, y cuando entró al templo empezó a enseñar. Empezó a hablar acerca de Dios, de la palabra de Dios, empezó a darles un mensaje de parte de Dios y dijo: mi casa de oración será llamada. Vemos que Él no le importaba esa libertad, porque Él venía a darles una libertad más grande. Pero cuando ellos, ¿verdad?, no vieron que físicamente iban a ser libertados, ¿qué pasó con ellos? Se desilusionaron. Se decepcionaron de ese hombre y dijeron: no es lo que esperamos. Y cuando es apresado y es llevado al tribunal, ¿verdad?, y estaba Jesucristo y estaba un hombre pecador junto a él, llamado Barrabás, y Pilato les dice: ¿a quién quieren que libere? ¿A Jesucristo? ¿A Jesús, perdón? ¿O a Barrabás? ¿Qué gritaba la gente? Queremos a Barrabás, que era un sedicioso.
Barrabás sí era un líder sedicioso, era un líder, ¿verdad?, que hacía sedición, que incitaba al pueblo a la guerra. Pero Jesucristo, quien hizo milagros, hizo sanidades, traía paz en su mensaje. ¿Qué dijeron? Crucifícale. Crucifícale. ¿Por qué decían crucifícale? Porque estaban decepcionados de lo que ellos pensaban que era Cristo. Estaban decepcionados de lo que ellos creían que era Cristo, porque ellos esperaban a un rey salvador político, militar. Y no entendieron el propósito de Cristo. Dijeron crucifícale y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y entregaron a Jesucristo a la muerte. Qué feo y qué terrible, hermanos, es cuando nos decepcionamos de Cristo por no entender lo que Cristo realmente es en nosotros. A veces pensamos que Cristo es la solución para nuestra enfermedad y esperamos que Jesús nos sane físicamente, y cuando no nos sana, entonces nos decepcionamos. A veces pensamos que Cristo es la solución para nuestros problemas económicos, es la solución para salir de nuestras deudas, es la solución para salir de nuestro estancamiento. Pero cuando no recibimos esa ayuda, entonces nos decepcionamos del Evangelio. A veces pensamos que Cristo es la solución para los problemas con mi esposa, para los problemas con mi esposo, para los problemas con mi hijo. Y cuando no vemos que la solución llega a nuestra vida, nos decepcionamos de Jesucristo. Porque no hemos entendido que Jesucristo vino por un propósito más grande que eso. Porque Cristo vino a libertar de nuestras cadenas de pecado, hermanos. Jesucristo vino a romper los yugos de esclavitud de Satanás sobre nuestras vidas. Porque Cristo vino a romper, hermano, nuestra naturaleza pecaminosa que nos lleva a fallarle todos los días. Jesucristo vino a darnos libertad, a darnos santidad, a darnos redención, a redimirnos de nuestros pecados, a darnos vida eterna. Pero a veces esas cosas no las valoramos y no entendemos que Cristo, hermanos, vino a limpiarnos de nuestros pecados, de ese pecado que te lleva a decir mentiras, de ese pecado que te lleva a engañar a tu familia, a tu esposa, de ese pecado que te lleva a hacer fraudes, de ese pecado, hermanos, que te hace, ¿verdad?, menospreciar a Cristo. No, hermanos, Cristo vino a darnos libertad de nuestras cadenas para que podamos vivir en santidad. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Una libertad espiritual, una libertad, hermanos, que nos va a llevar a la santidad, una libertad que nos va a llevar al cielo, porque dice, porque sin santidad nadie verá al Señor. Porque sin santidad, hermanos, nadie podrá entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gracias, hermana. Pero a veces no entendemos, ¿verdad? Cristo nos vino a dar esa libertad del pecado, de la maldad y de la condenación eterna. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque no importa, hermanos, si aquí si morimos en este mundo. Porque Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¡Aleluya! El que cree en mí, aunque esté muerto, que dice, vivirá. ¡Aleluya! Porque el que cree en Jesucristo, aunque muera físicamente, hermanos, un día resucitará. ¡Amén! ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¡Amén! Porque a lo mejor en este mundo no tendremos casa. A lo mejor en este mundo no tendremos cosas materiales, pero Jesucristo dijo, yo voy al Padre, yo voy a las mansiones eternas y les voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, vosotros también puedan estar. Y Jesucristo dijo, haced tesoros en el cielo, donde ni el orín ni la polilla corrompen. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pero a veces pensamos que Cristo nos tiene que bendecir en esta tierra físicamente, económicamente, materialmente.
pero y si no lo hace nos decepcionamos. No, hermano, Cristo vino a darnos algo más grande, que es la libertad del pecado. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces, estos hombres estaban equivocados, tenían un concepto equivocado acerca de nuestro Señor Jesucristo, y eso los llevó a decepcionarse. Número 2, vamos a ver lo que Jesús demostró ser ese día. Si nosotros leemos en el versículo 4, si alguien por favor le puede dar lectura a Mateo capítulo 22, versículo 4 y 5. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Perdón, dije Mateo, ¿sí dije Mateo 21? Perdón, es 21, una disculpa, hermana. Si me puede apoyar con Mateo capítulo 21, versos 4 y 5. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carne. Gracias, hermana. Gracias, perdón. El versículo que quería comentar es el de capítulo 21, verso 4, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor claramente que todo esto aconteció ¿para qué? Para que se cumpliese la palabra. Jesucristo, hermanos, conocía las profecías. Jesucristo, ¿verdad? En esta pequeña porción de la Escritura nos demuestra muchas cosas. En primer lugar, nos demuestra el conocimiento previo que tiene sobre todo. Dice que les dijo a sus discípulos: vayan a la aldea de frente y van a encontrar un asna con un pollino, y todavía les da más información. Ese pollino nadie lo ha montado. ¿Cómo podría saber Jesucristo toda esta información? Porque, ¿verdad?, estaba demostrando el conocimiento previo que tiene sobre todas las cosas. Y es más, les dijo: va a salir alguien y les va a decir qué hacen, y ustedes le van a decir: el Señor los necesita, y entonces les dirá, ¿verdad?, les dejará traérselos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque en esta pequeña porción Jesucristo estaba demostrando el conocimiento previo que tiene sobre todas las cosas. Pero no solamente eso, vemos que Cristo nunca había hablado abiertamente que Él era el Mesías. Nunca. Veamos ahí en Marcos capítulo 8, verso 27. Marcos capítulo 8, verso 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Mesías. Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Ahí Pedro habla abiertamente acerca de Jesucristo y dice: tú eres el Cristo, que es en griego, o el Mesías en hebreo. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Y Jesús le dice: no digan esto a nadie. Y en repetidas ocasiones también, cuando unos espíritus inmundos, ¿verdad?, de unos endemoniados le empiezan a decir: ¿por qué vienes a atormentarnos? Y Él los manda a callar y les ordena que no digan eso a nadie. Jesucristo públicamente nunca, durante todos los 3 años de su ministerio, habló directamente que Él era el Mesías, o diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el ungido. ¿En qué momento Cristo hace esa alusión o demuestra que realmente Él es el Cristo? En este pasaje, a través de este acontecimiento, porque Él conocía la profecía. Vamos a leer la profecía, Zacarías 9:9, por favor. Amén. Aleluya.
Gracias, hermano. Jesucristo conocía esta profecía y sabía que los fariseos, los saduceos, los escribas y todo el pueblo la conocía también. Y entonces va y toma ese asno, ese pollino, y entra a la ciudad de esta manera. ¿Y qué es lo que está diciendo? He aquí, soy el Mesías. ¿Cuál es el mensaje contundente que Jesucristo estaba enviando a sus enemigos, a sus seguidores y a todo el pueblo? El mensaje era: yo soy el Mesías, yo soy el Mesías, yo soy el Rey, yo soy el Hijo de David. Entonces, con este acto, en primer lugar, vemos que Jesús demuestra ser el Mesías, ser el ungido de Dios, ser en quien se cumplían todas las promesas hechas a Abraham y todas las promesas hechas a David, en quien se cumplían todos los pactos de Dios para con el hombre y para con su pueblo. Sí, demostraba ser el Rey, el Hijo de David. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y no un rey cualquiera, sino un rey de paz. Porque era costumbre que los reyes, ¿verdad?, entraran a las ciudades, y lo podían hacer de dos formas. Aunque en nuestra sociedad el asno o el pollino, ¿verdad?, no es considerado más que un animal de carga, en aquellas épocas no era así. Los reyes era común que usaran este animal con un propósito. Uno, si entraban con un caballo, es porque entraban conquistando a la ciudad. Era porque esa ciudad la sometieron a base de la guerra o a base de un conflicto bélico, que es lo mismo, ¿verdad? Entraban en un caballo porque diciendo, el mensaje que daban es que yo los conquisté, soy el rey porque los conquisté a través de las armas. Pero cuando entraban en un asno o en un pollino o en uno de estos animales, estaban diciendo: no vengo en son de guerra, no vengo a pelear, no vengo a combatir, vengo porque traigo paz. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque Jesucristo es el Rey y es el Rey de paz. Y dice la palabra del Señor que Él entraba justo, salvador, humilde, manso, entrando, ¿verdad?, cabalgando en ¿qué, hermano? En un pollino. Entonces, ¿qué significaba que Él entrara en ese animal? Que traía paz. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces, esa es la única referencia en donde Jesucristo, ¿verdad?, se muestra como Rey. Es el único acto en el que nuestro Señor Jesucristo se muestra como Rey, porque Jesucristo no nació como Rey. Jesucristo pudo haber nacido en un palacio, pero Él no nació como Rey. ¿Cómo nació? Nació como un hombre humilde, hermanos, en un pesebre, un lugar que no era apto para nacer un niño, un bebé. Pero Jesucristo, dice la palabra de Dios, que se humilló a sí mismo, haciéndose hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose hombre, ¿verdad? Y cuando se hace hombre, no escoge un palacio, no escoge, ¿verdad?, la mejor familia de Israel. Escoge padres humildes, escoge un lugar humilde y nace en un pesebre. Ahí no estaba anunciando que era un rey, ¿verdad? Jesucristo fue humilde, cuya profesión no fue ser legislador, no fue ser fariseo, no fue ser escriba, fue carpintero. Trabajaba la madera, y en aquella época esta profesión era algo, ¿verdad?, que era del pueblo. Era carpintero. Sus seguidores no fueron grandes heraldos, grandes maestros de la ley o que pertenecían al consejo del Sanedrín. Sus seguidores fueron pescadores, fueron humildes, hermanos, y en ninguna de estas acciones Él declaraba abiertamente que Él era el Rey. Entonces vemos que siempre Jesús se mantuvo al margen de esa característica humildad. Pero en esta ocasión, cuando entra, ¿cómo entró? ¿Cómo entró, hermano?
como Rey. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque Jesucristo es el Rey. Porque Jesucristo es el Mesías, porque Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Hijo de David, y Él es, ¿verdad?, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, esta era una demostración clara. Este acontecimiento que nos narra la Escritura en Mateo 21 es una demostración clara que Jesucristo hace públicamente de que Él es el Rey, de que Él es el Mesías. ¿Cuántos dan gloria al Señor? De que Él es el Señor y Dios de todo y sobre todo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Esto es lo que Él estaba demostrando que era. Y llegamos al último punto, ¿verdad? Lo que nosotros pensamos de Él. ¿Qué podemos pensar nosotros acerca de Jesucristo? Y hubo un teólogo, escritor, muy famoso escritor inglés, llamado C.S. Lewis, ¿verdad? Entre sus obras está una muy popular, que son las Crónicas de Narnia. Seguramente usted ha escuchado de los libros o ha visto las películas. Este hombre que escribe las Crónicas de Narnia también fue un gran teólogo inglés. Y este hombre estableció o escribió, esbozó un trilema que se llama así, es conocido comúnmente así, como el trilema de Lewis. Y él decía estas tres cosas. Cuando nosotros hablamos o escuchamos, hablar acerca de Jesucristo, solamente puede haber tres opciones o tres conceptos que nos podemos formar, ¿sí?, acerca de Él. Y es que él decía, si yo me paro y hablo a la audiencia y les digo, ¿saben qué? Yo soy la verdad y la vida. ¿Qué pensarían ustedes de mí? Por ejemplo, si yo me parara y yo les dijera, ¿saben qué? Soy la verdad y la vida. ¿Qué pensarían ustedes acerca de mí o acerca de una persona que se para, se levante y te diga, ¿saben qué? Yo soy el pan de vida, el que come mi carne y bebe mi sangre no morirá. Un impostor, o bueno, cualquier persona que no fuese Jesucristo, nos formaríamos los siguientes tres conceptos, ¿sí? O que una persona se levante y diga, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cualquier persona que no sea Jesucristo, ¿verdad?, una persona normal, común, pensaríamos de ella tres cosas. Una, que es un mentiroso, ¿verdad? Pensaríamos, no, esa persona está mintiendo. Porque ¿cómo puede ser la vida? ¿Cómo puede ser el pan? ¿Cómo puede ser la luz del mundo? ¿Cómo puede ser el maná del cielo? ¿Sí me explicó? Entonces, nos llevaría a pensar que esa persona está mintiendo. Y si está mintiendo, ¿eso lo haría una persona buena o mala? Mala. Entonces, si Jesucristo abiertamente Él estaba consciente de que no era el pan, no era el camino, no era la puerta, no era la vida, no era la luz, y abiertamente lo anunciaba, y Él sabía que estaba mintiendo, entonces no podríamos pensar que Jesucristo es bueno, sino que Jesucristo nos llevaría a la conclusión de que Jesucristo fue un hombre malo. ¿Ok? Número 2. Otra persona que podría hablar así es una persona que le fallaran sus facultades mentales. Una persona que realmente pensara que Él era la vida. Una persona que estuviera convencido que Él era la puerta. Una persona que estuviera convencida que era el único camino para llegar al cielo. Y convencido, ¿verdad? Pero no era cierto, entonces lo hacía una persona que padecía de sus facultades mentales. Él lo menciona como un loco. Solamente un loco o alguien que padece de sus facultades mentales, sabiendo o estaría convencido tal vez de alguna de estas cosas, y nos llevaría a la misma conclusión. Una persona así no puede ser una persona buena, sino es una persona mala, ¿cierto? Y está la última y la tercera opción que nos queda, que realmente Jesucristo fue
y es lo que dijo ser. Por eso les decía en un principio, el concepto que tengamos de Cristo determinará nuestro estado eterno. Podemos pensar, ¿verdad? ¿A qué nos lleva esto? Porque muchos dicen, Jesucristo fue un gran hombre. ¿Cierto? ¿Han escuchado esas frases? Es que Jesucristo, yo no creo en Jesucristo, yo no creo en eso de la Biblia. Lo que sí debo de reconocer es que Jesucristo fue un gran hombre. ¿Sí lo han escuchado? Yo lo he escuchado, he tenido conversaciones con personas y me dicen, no, bueno, yo no creo en Jesucristo, pero yo sí creo que Jesucristo fue un gran hombre. Es más, fue un gran filósofo, fue un hombre bueno, lo equiparan con Aristóteles, con Descartes, con tantos filósofos que ha tenido la historia, ¿verdad? Y dicen, sí, fue un hombre bueno. Porque por toda la filosofía que manejaba y todo. Pero no, hermanos, nosotros no podemos pensar que si Jesucristo no es lo que dice ser en la palabra de Dios, pudiera ser un hombre bueno o un gran filósofo. Si nosotros no creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, si nosotros no creemos que Jesucristo, ¿verdad?, es el pan de vida, si nosotros no creemos que Jesucristo es la resurrección y la vida, entonces estamos diciendo que Él fue un mentiroso o fue un lunático. No hay más opciones, no podemos decir que fue un hombre bueno o que fue un gran filósofo, porque ninguno de los otros filósofos se atrevió a decir, yo soy la resurrección y la vida. ¿O ha escuchado usted hablar otro hombre así? No. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto, hermanos? Jesucristo no dijo ser, no se declaró como un ser común, un ser cualquiera. Jesucristo se declaró a sí mismo como Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Jesucristo se declaró a sí mismo como el Hijo de Dios, como la encarnación de la divinidad, como el creador de todas las cosas, como quien hizo el universo, como quien hizo las estrellas, quien hizo los mundos, quien hizo el planeta, quien hizo los montes, quien hizo la mar. Él es el creador, hermano. Jesucristo es el que nos dio vida. Jesucristo es el que nos formó en el vientre de nuestra madre. Jesucristo, hermano, es el que gobierna sobre todos los acontecimientos que pasan en nuestra existencia. Jesucristo es el abogado que tenemos con el Padre y está sentado a la diestra de Dios e intercede todos los días por nosotros. Porque cuando caemos, ¿verdad?, Él nos levanta. Porque Él, hermano, es el que intercede a favor de nuestra vida. Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro Redentor. Jesucristo, hermanos, es la estrella de la mañana, es la luz, es el pan, es la vida, es todo en nosotros. Y si no es todo, hermanos, entonces no es nada. Muy fuerte las palmas de Jesucristo, hermanos. Glorifica al Señor. Gloria a Dios. Y esa es la pregunta que hoy, ¿verdad?, quiero que nos hagamos todos. ¿Qué es? ¿Quién es este? ¿Quién es este Jesús de Nazaret para ti? ¿Quién es este carpintero para ti? ¿Quién es este rabí para ti? ¿Qué es Cristo para ti? ¿Qué es Cristo en tu vida? ¿Qué es? ¿Cuántos pueden decir, Él es mi Salvador? Cristo es mi Salvador. Di conmigo, Cristo es mi Salvador. Dilo, hermano, Cristo es mi Redentor. Dilo, Cristo es mi Señor. Cristo es el Cordero de Dios. Cristo es la resurrección. Di, Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo es la puerta. Cristo es el camino y Cristo es la vida. Gloria a Dios. Ponte de pie, hermano, y con esto terminamos. Y vamos a terminar con esta oración. Y yo te pido que alabes a Cristo. En esta hora vamos a tomar este tiempo que nos resta para glorificar su nombre y exaltar su nombre. Y glorifícale y dile, Señor, yo creo en ti, Cristo precioso. Yo creo que tú eres real.
Yo creo todo lo que tú afirmaste ser en tu palabra, y yo creo que tú no eres un ser común, un hombre cualquiera. Dile, Señor, yo estoy convencido de que tú eres el Rey, yo estoy convencido de que tú eres el Mesías, yo estoy convencido de que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres la verdad, que tú eres el camino, que tú eres la resurrección. Señor, gracias. En esta hora glorifica al Maestro, glorifica a Jesucristo de Nazaret, glorifícale y dile, Señor, te alabamos y te exaltamos y te bendecimos, Cristo precioso. Gracias por todo lo que haces y has hecho en nuestra vida. Gracias porque moriste en aquella cruz del Calvario y ese sacrificio fue suficiente para perdonarnos, fue suficiente para librarnos, fue suficiente para romper las cadenas del pecado en mi vida. Gracias. Gracias, Jesús, porque me libraste del pecado. Gracias, Señor, porque me libraste de la condenación eterna. Gracias porque me has dado vida. Dile al Señor, gracias porque alimentas mi vida, alimentas mi alma a través de tu palabra, a través de tu presencia. Gracias. Gracias, Señor, porque tú estás a la diestra del Padre e intercedes por mí cada día. Gracias porque todas las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Gracias porque todo lo que tú haces en mi vida es bueno y es perfecto, Señor. Adora a Cristo en esta hora y dile, Hosanna, ahora te rogamos. Sálvanos ahora, te rogamos, pero sálvanos del pecado. Sálvanos de la maldad, sálvanos de la esclavitud espiritual, sálvanos de los yugos de Satanás. Dile al Rey, sálvanos, Señor. Sálvanos en esta hora, Cristo precioso. Sálvanos de la condenación, sálvanos de nuestros pecados, sálvanos de nuestras pasiones, sálvanos de todo lo malo que hacemos, Señor, sálvanos. En esta hora, si tú no has reconocido a Cristo como tu Señor, es la oportunidad, hermano. Diga, Señor, yo creo en ti. Yo creo que todo lo que dice la palabra de Dios acerca de ti es verdad, Cristo. Y hoy nos rendimos a ti, Señor. Gracias, Padre, por este mensaje y gracias por esta palabra, Señor. Te pedimos que no vuelva a ti vacía, sino cumpla el propósito por el cual tú lo enviaste. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Amén. Levanta tus manos un momento en este día, hermano. A Cristo, a Cristo. Eres el Hijo de Dios. Puedo decirle, al que está sentado en el trono, siempre y siempre sea la gloria,
eres el Cristo, tú eres el Cristo, mi Salvador, tú eres mi Salvador, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Con tus palabras, Cristo Señor, Cristo Señor, Cristo Señor, Cristo Señor. Que estás sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Te pedimos por la vida de nuestro hermano Gabriel y te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, por este recuerdo, Señor, de tu entrada. Sigue siendo con él, con su familia, Padre, y con cada uno de los que hemos escuchado este mensaje, Señor. Si aún no te hemos reconocido como nuestro Salvador, que hoy sea el día en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu iglesia. Gracias por mis hermanos. Te pedimos que tú bendigas hoy nuestra ofrenda de alabanza y adoración que la depositamos a través de lo recibido de tu mano. Bendice a cada uno de mis hermanos, que nadie dé por tristeza ni por necesidad, porque tú amas al dador alegre. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Puede ocupar sus lugares, hermanos, en esta tarde. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad de estar este domingo de Ramos recordando estos versículos de Mateo capítulo 21.